Hoy día nos da resaltar la pureza de la Virgen María, nos da resaltar la pureza de su corazón. Y así algo que nos descentramos, así algo que nos encontramos a rebelión. Vence la debilidad y vence el orgullo y vence la debilidad y trae para nosotros un corazón puro, manera de corazón de Mamá María. Puro, manera de Mamá María. La primera lectura, como se entiende, es la lectura de caída. Ahora, Adán y Eva caen en tentación y a la serpiente vence de mi corazón. Al final, nos tuve en algún momento, toca diariamente, el tentador también bate y nos porta, el tentador pone nos trampa, el tentador busca forma de destruir. Es obra de Dios, es obra de Dios. Es obra de Dios ya comenzada en cada uno de nosotros. Es salvación en qué obra de cada uno de nosotros, en qué salvamos. Esta busca cualquier forma pasada su yuna por llegar al enemigo. Esta busca cualquier forma pasada su yuna por el enemigo y por el pecado. En que trae alegría del corazón de nos, cada uno de los corazones. Algo que no está realizado de una manera de dos Adán y Eva delante de Dios, no para no nada sin no. Pues ahora no está para delante de Dios, Dios te conoce tus costos. No nos esconde nada. Nada por esconde. Nada por papá y tras de el padre, nada para Dios no mira en él. Una tabata solo. Pero Dios estaba tasando una tabata y apunta y cómo la esconde, y cómo te esconde. Pues la Biblia ahora nos está cayendo en picado, nos está por busca de escóndenos de debilidad, escóndenos vida atrás de más vida para ti, no está la vida de frente, no siente nada de su corazón, su conciencia, nada de vida de Dios, nada pensando Dios, nada existía, si no convivo manera en que hace lo que no quiere pasar. Si Dios no debe existir, ni muere por nada, ni muere por nada, ni siquiera Dios. Y ahora, si así nada, vamos a comer y a beber, que mañana moriremos. Así me está diciendo frase. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Amén. Viva por vida, hace lo que porque hace, curva tu voz, experimentar tu voz, pasará un vida sobre ti. Y por mi vida, de entrar para él, nos cae y nos busca forma solamente de satisfacer lo que ya nos ha comenzado a experienciar. Y nuestra pensar unidad, que eso verdaderamente está satisfacer nuestro corazón, la alegría y la vida total, solamente Dios. Si no está la unidad de esa hermana, no estamos a Dios de tanto gozo humano. Y no nos daña alegría verdadera y total Dios su presencia de vida. Y así está pureza en lo que Dios quiere, para nos comenzar con lo de pecar, en vida de pecar, no te va a interesar alegría de nuestro corazón. Por tres un tique de placer. Su oración hace un poco que envía la gente placer para lo que hace. Ahora vos también sabes lo que vos te siente, vos te das como corazón patria, un tique de resentimiento. Ahora vos te sombra, ahora vos te hace como otro siente su mes triste, o vos te siente un tique de una gloria, lo que estaba para nosotros con a vos es más importante, ahorita vos humillar a otro, ahorita vos se queda más fuerte, ahorita no está siendo un gozo, inclusive haciendo maldad. Ahora voy a tener que cambiar y destruir de otro ente, otra también está sintiendo un tique de alegría de su corazón, ahora mira con su palabra llega y es lo que destruyó la relación entre pareja, entre un matrimonio, entre una familia, entre un amigo. ¿Cuánto positivo? Ahora gente está casada, está caída en infidelidad, según está sintiendo placer del momento de infidelidad.
pero después alegría la comienza acaba de una relación de matrimonio y el demonio comienza a drene de su hijos. Que me la verdadera alegría es esto que Dios se comparó con el medio humano, da con solamente el ser de Dios y del Dios nos acompaña verdadera felicidad y alegría de nuestro corazón. Y tal vez Dios también nos ayudamos. Que Dios también rescatarnos alma en los corazones de llegar a mi enemigo, a nos sentir y viva y goza de alegría de Dios. Para Dios, te que cuenta grita, mi yo, no olvidar, tú solamente cerca a mí, como hay alegría y paz. Y yo no olvidar, tú cerca a mí, solamente como haya verdadera paz de mi corazón. Y que un día Dios también te comienza a acabar de nos porta, de borda de nuestro corazón. Apocalipsis, boca de revelación, capaz de algo así. Tenga comida, mate, no importa. Si vota hambre, está drenta y nos necesita por todo. Una tenga lectura ahí, boca de revelación. Pero Dios toca los corazones familiares, para nos abre los corazones, para que drenta y para que comienza sana nos por dentro, sana por los corazones. Pero nos propongo médico que la iglesia ahora no lectura, asombra, la primera lectura da el drama, o a comenzar, y el plan de salvación también a comenzar, una promesa de Dios a Adán y Eva. Lo llega mujer, color mágica, cabeza de poder. ¿Y qué está cumpliendo la promesa? ¿Qué está solo por Dios escoge para cumplir la promesa cuando llega un día, el momento de mujer, mágica cabeza de poder? Mamá, María. Y te apetece que un día nos está mirando una imagen que tiene un colega, Baudia Pia de la Virgen María. Pastora, la mamá María está machicando su cabeza. La mamá María está pensando, no tiene poder en el mundo mágico. La mamá María está pensando, no puedo descubrir yo una pastora, mi de gracia de Dios, mi que carito viene. Jesús está lleno de gracia de Dios, parece que el Espíritu Santo de su vientre, de su ser, de su barriga, y ha transformado a María por el comenzamiento de su vida hasta el final de su vida, y no abandonó nunca. Y mamá María toma el ejemplo para nosotros. Y mi hermana aquí presente va a consagrar o que consagrar a la Virgen María. Ahora nos está consagrando los corazones a la Virgen María, tapamos viva a la mamá María. Tapamos viva a la mamá María. Y tal vez se también nos aprende del Evangelio, el momento que mamá María ha tomado una decisión, que es la decisión más importante de su vida. Por el ángel que dice, el ángel que da noticia, mamá María apunta con que sabe por suceder, que la espanta sigue noticia, pero él apunta y al final mamá María avisa a la servidora de Señor. La suceder conmigo manera o palabra de Dios. En español miramos, hágase mí según tu palabra. Es el lema de mi sacerdocio, más coge de frase de la haga suceder conmigo según tu palabra. Pastor siente tu mamá María acompañarme y a escogerme para mitad, pastor, y a interceder delante de Cristo Jesús, para visar a un verdad que un hombre pecador manera nami, y no también un cualquier tipo de nami hermana, que todo hombre débil y pecador, pero la intercesión de la Virgen María, que la escoge a mitad pastor, a mitad en palabra maravillosa, a los nanos. Y cada uno de nosotros escoge, no pasó de la nuestra amigo como otro nano, no pasó de la bota más amigo como otro, como a mí miserable.
no está en el pecador, pero Dios nos escoge, pues para nos dar testigo y testimonio de la comunidad. La Virgen María, la Virgen Gloria, está repitiendo diferentes vías en su mensaje, esta llama, naturalmente, esta en su mensaje, mi apóstola, mi mensajero, es nada que me escoge aquí para viva y palabra de Dios. Tiene tres cosas más historia que manera comúnmente cuando consagrada manera no María en este libro. Pero que me sirve un deseo de escuchar Dios su palabra. Mamá María atende el mensaje de ángel. Mamá María atende la palabra de Dios. No esté siempre dispuesto a escuchar a Dios. Hermanas, si vos hacen algo, si vos toman una decisión importante para la vida, si vos dar un consejo, si vos hacen algo normal de la vida diaria, y vos no sabes qué vos hace, pone en el corazón y escucha. Escucha a Dios. Escucha a Dios qué como que lo hace. Escucha a Dios qué como que lo comprender tanto de lo que es situación está vivendo. Cosa que Dios no está comprendendo cosas. Pero sé capaz de también de consagración. Mamá María seguro que la atende y seguro que no comprende completamente el plan de Dios. Él no comprende completamente, pero Él ha entregado su vida a Dios. La haga suceder vivir según su palabra. Y ahora mi hermana, mi por conta con un comienzamiento de año, ahora mi año se comitaba también de cáncer. Mañana algo como mi por queda sorprendente. Me sorprendí después. Ahorita la más de mi corazón. Vino ancha. Inclusive esta comunidad apunta a mi mes, ahorita quiere comportar mi mes tan que más ancha de lo que que más preocupaba. Ahorita la pensa de mi mes, ¿no? Y cómo no está preocupada por el noticia de mi año, y cómo está así tranquilo. Y después también realizar la gracia de Dios que va a estar acompañándome del momento que me atende noticia. A sobrevivir por grupos tapados de control de Dios. Y si también Dios ayuda a comprender, a pasar de un momento de desierto a un momento de dificultad, de gloria a Dios, donde estaba de Dios. Pero el tiempo que estaba pasando de mi debilidad, de mi tratamiento, diariamente, el parroquiano hasta que la TNC, y cada requisito diferente había, Señor, mi vida de humano. Mi vida de humano. Vivía aceite de la oración diariamente, me trata sin más oración y no trata sentir ni siquiera gana de hacer una oración más larga, sino para delante del Santísimo, por cosa que me trata bien y dice, Señor, mi vida de humano. Y mira que representa lo que los hijos hacen. Nos atende Dios su voluntad. Vivir no es fácil para nosotros hacer su voluntad, pero tenemos que entregar sinceramente lo que vida en aquel. Confía y entregar. Que siempre dos cosas como dijo hace. Confía y entregar la vida. Que Dios hace su obra. Inclusive mi hermana, algo que no está fácil tampoco, pero si Dios te llama, va a ser de caer, no tiene miedo tampoco. Pasó la moto, tampoco traigo tu palabra. Ahora Dios te llama a no va a ser de caer, cosa pensando en estaba tan contento por cantar a tasar que Dios estaba llamando. Pasó la nata también se por fin y estaba contra con Dios. Antonito la tasita también más discurso San Pablo avisa. Esta avisa es aquí más que yo aquí de mi corazón. Si depende de mí, lo mejor es estar con Cristo.
Si depende de mí, lo mejor es estar con Cristo. Pero yo sé que hay muchas personas que me necesitan y por eso me tengo que quedar más tiempo acá. Ese es algo que San Pablo ha realizado en un momento de poca dificultad. Él dice, Señor, si vos que para mí vais cerca vos, y estás preparado. Mi alegría está para mí, vais cerca vos, y tengo miedo de morir, y tengo miedo. Pero mi saco, vos más de vos para mí, Señor, Antonio, y que quiero más. Entonces, ahí también voy a comprenderse. No tenés miedo. Sea lo que sea lo que por viene, Dios di su plan tras di lo que por pasa después. A mí no te va a tener miedo ni siquiera para morir. Y no te va a tener miedo, sí. Y no te va a tener miedo. Pero voy a comprender si mi pide el Señor Dios hace su voluntad. Manera de oración de Jesús del poco de origen. Señor, si hay cruz aquí por pasa, tata, si cruz aquí por pasa, si hay cáliz aquí por pasa, la que pasa. Pero no hace mi voluntad, sino tu voluntad. Y mi hermana necesita ayúdanos que están libre verdaderamente. Pasó así muerto, está 13, inseguridad y tristeza de nuestro corazón, Kiko más por 13. Kiko más por vencernos. Si nos tiene seguridad, o ni siquiera el mundo está última palabra, pasó a Dios ha permitido vida y vida eterna. Y con nuestro gloria, y con nuestro miedo. Ahora también dice María, no tengas miedo, María. Pasó la buena gracia delante de Dios. No tengas miedo, mi hermana, por mi dificultad y problema. Pasó a Dios témpanos. No tengas miedo ni siquiera de muerto. Pasó a Dios tiene un vida eterno para nosotros si no está fiel en él. No tengas miedo a nada. Pasó a Dios tiene todo bajo su control. No tengas miedo. No viva con miedo. Puede consagrar a Dios, no me estar teniendo miedo a nada. Pasó la vida, está de más, Señor. Ahorita pensé, a ver, yo también entregaba vida a Dios un día más de consagración y renovaba consagración a Dios. Dice mi Dios un día más, mi vida está de humana. De manera maravillosa, un momento de dificultad. Él escucha, está preparado. El Dios, a mí que hace voluntad del Señor. Y que hace voluntad del Señor. Pasó el mismo potente, pero seguimos que así queda mi esposo. Y también Dios, y mi también el Señor me da también así por voluntad, a no suceder de manera mije, sino manera boje. Tiene algo de la sociedad de la vida cristiana, nuestra vida, y está como de nuestra quiere del poder de Dios. Y tiene la vista, necesita reprender, cosa que del nombre de Dios, mi santo, nada va a pasar con vos. Y vos, en oración cristiana, está una oración de entrega completo a Dios. No te pide Dios nada más sino para hacer su voluntad. Inclusive si está algo que trae dolor y sufrimiento. No morir, no tener miedo, pues sobre Dios tiene un plan tras de tus cosas. Y así nuestra vida más libre y contenta. Mi hermana, no decreta nada, pues solamente Dios te suputa declarar y decretar tus cosas. Y Él tiene un plan tras de tus cosas. Nuestro corazón está la haga suceder en mí según tu palabra. La haga suceder en mí según tu voluntad, Señor. Pasó la alta posibilidad. Si vos que para mí seguir trabajando, vos, Señor, atame. Si vos que llamame para mí va a ser favor, atame. Hace conmigo según tu palabra, según tu voluntad. El entre mi hermano, está con nos así. Dinos vida, dile palabra de Dios hoy, nos vida. Solamente a ver, no también que entregamos vida al Señor, sino que saquen este suceder diariamente. Tu día, grisa, con Dios, Señor,
atame aquí, mi vida tal de como y tal renovada y consagración ahora. Y votarás en la palabra de Dios, parte tipo vida, transformamos vida. Quiere manera Mamá María la quiere, manera ángel avisa, sobre nada tan imposible para Dios. Y si trascina, Señor dice, un turcos por pasa, un botín control y turcos, hasta servidores del Señor, la haga suceder conmigo, según la palabra. Confía, queda confiado, sobre Dios y turcos no te control. Si no te asigna Dios, no te da Dios. Amén. Dios tiene turcos no te control, hermano. Debería no tener miedo. Dice su puta banda di portare la dormir de predicación de pastor, dice cuando la temor dice no tenga miedo mi hermano, pero dice con fuerza, no tenga miedo. Si no es sueño profundo, la que gusta la gente no tenga miedo mi hermano, no tenga miedo, a Dios nada